Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema, la verdad es que bastante interesante. Creo que a todos nos habrá de interesar. Te pido que le des like, que compartas este contenido, porque en verdad va a haber mucha tela de dónde cortar. Desafortunadamente vivimos en un mundo, en una sociedad, en una realidad en donde estamos llenos de enfermedades. Dolores, enfermedades, muchas enfermedades que ni siquiera sabemos que traemos, y que de pronto el ir a un médico, ya hasta se escucha, ¿no? Ay, es que ya ni quiero ir. Una, porque me da miedo el diagnóstico. Otra, porque pues es bien caro. Otra, porque tanta medicina. Yo lo escucho de mi mamá que dice, no, es que me arreglan una cosa y me desarreglan otra. Y estamos viviendo estas realidades, desafortunadamente, que vienen de mucho de la alimentación, de nuestros propios estilos de vida. Así que hoy vamos a hablar de algo alternativo que a mí me gusta mucho, que yo no sé si sea alternativo, sea lo original, y después hicimos que lo alternativo, que era la medicina alópata, se volviera lo convencional. No lo sé, ahorita nos los contarás. Tenemos aquí con nosotros a Demian Arciniega, que nos va a hablar acerca de la medicina tradicional. Demian, bienvenido. Gracias, Adriana. Y para los que no conocen, vamos a hacerlo como medicina tradicional para dummies. Para quienes no conocemos, porque me incluyo dentro de ellos, los que no conocemos todo lo que es la medicina tradicional, ¿cómo nos las podrías explicar? ¿Qué es la medicina tradicional? Bueno, la medicina tradicional es el grupo de conocimientos, técnicas y prácticas enfocadas a la salud que han sido poco tocados por la influencia de la teoría médica hegemónica o la teoría de los pueblos del Atlántico Norte. Es decir, hubo una interpretación del mundo, una cultura que se impuso por ahí de 1500, hace 500 años, conquistando el mundo. Y junto con esa conquista material estuvo una conquista intelectual, es decir, se impuso una manera, por ejemplo, un sistema médico. El sistema médico dominante, el sistema médico hegemónico es el que encontramos en las instituciones de salud, que está regido por los estados, por las compañías aseguradoras, está en las farmacias, que son estos grandes corporativos transnacionales. Ahí está un sistema médico, es el que se hace en las universidades. La medicina tradicional compete las formas que han mantenido los pueblos de cada nación, de cada continente, propias y que, digamos, es un poco difícil decirlo así, pero mientras menos tocada por el conocimiento occidental, pues más podríamos decir que es medicina tradicional. Yo específicamente nos vamos a referir en esta plática a la medicina tradicional mexicana. Okay. Hay varias medicinas tradicionales. Está la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú, que son reconocidas. La Ayurveda es reconocida. Deepak Chopra es, digamos, una figura central ahí. Tenemos la medicina china, la Organización Mundial de la Salud la ha legalizado ya como un sistema médico alternativo real. Tú te metes a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, vas a encontrar recomendaciones desde la medicina hegemónica, pero también desde la medicina china. Ahorita estamos haciendo el trabajo justo de reivindicar lo que a nosotros nos toca aquí, donde vivimos con la medicina tradicional mexicana. Y para terminar esto, entonces, la medicina tradicional mexicana son las prácticas terapéuticas médicas naturales de acá, que poco tienen que ver con la medicina hegemónica y con el modelo convencional de atención médica. Algo que podrían entender todos al respecto, por ejemplo, pues es el temazcal o la herbolaria. Ok, más natural. Más natural, un poquito de más autorresponsabilidad. Es una medicina que implica, digamos, más tiempo de adherencia. Es decir, si tú tienes un síntoma agudo, sí vale la pena acudir a la medicina de patentes. Si tú quieres tratar alternativamente algo con herbolaria, si es de más largo alcance, si es más natural, es más barato, es más accesible, tiene menos impactos, pero también digamos, necesita más tiempo de adherencia, más tiempo para que encuentre su efectividad. Oye, lo cual representaría a lo mejor un desafío más hoy en día, que vivimos en esta cultura de la inmediatez, ¿no? Esta inmediatez en donde 30 segundos sentimos que se nos va la vida porque no aguantamos un comercial, ¿no? De 30 segundos. Bueno, ¿cuál 30? 5. En menos de 5 ya ves a toda la gente dándole omitir, 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 omitir. No solo son 5, cálmate antes de poner tu dedo. Entonces, sin embargo, pensaría también que por su misma naturaleza, hay un término, no sé si tú lo sepas, recién lo he escuchado ay, no me acuerdo qué significa, lo tengo por aquí, permítanme buscarlo, porque sí hasta me puse a investigarlo, iatrogenia.
la iatrogenia, que yo ni siquiera sabía que existía, pero que la iatrogenia es el daño involuntario ocasionado por personal médico o por productos médicos. ¿A qué voy con esto? Se podría traducir en, te dan te dan un paracetamol, un ibuprofeno que te va a dañar los riñones. Claro que te va a quitar el dolor, pero que te va a esa es la iatrogenia, es este daño involuntario, ¿no? Que se dice, con la medicina tradicional mexicana no ocurre esto. Bueno, sí, no, vamos a aclarar. La medicina tradicional tiene varias áreas digamos, de atención y de posibilidad. La más famosa es la herbolaria. Ahorita quizá profundizamos en las demás. Si una droga sea vegetal o sea farmacológica, sea sintética, es inocua, no sirve. Es decir, si tú vas a decidir que vas a usar la cúrcuma para bajar tu dolor, tu inflamación crónica, tenemos que dar la dosis precisa. Si damos de menos, no va a funcionar. Si damos de más, podemos generar algún tipo de contraindicación. Tenemos una ventaja con las plantas, eso es cierto, lo que tú estás mencionando, sobre todo con las plantas que nosotros conocemos como especias, hierbas de olor o árboles frutales. Son plantas que llevamos milenios o cientos de años consumiéndola. Entonces no nos hacen daño, es muy difícil que nos hagan daño. Es decir, recomendación para ser claros, en casa, si tú decides tratarte en casa sin el conocimiento, digamos, de etnobotánica, de herbolaria o de medicina, si tú decides tratarte con herbolaria, hazlo con especias, hierbas de olor y plantas, digamos, comestibles. Esa es la forma más segura, porque estamos muy bien adaptados a consumirlas y tienen un muy alto nivel de toxicidad o tienen muy alta eficiencia, pero es muy poco probable que te hagan daño, porque son comida, porque son especias, porque son alimentos. Vamos a evitar la iatrogenia, esta posibilidad de hacernos daño con alguna planta. Si tú escoges una planta exótica, te dijeron de allá del monte y no la conoces y te la tomas, ahí sí podemos tener este problema porque realmente no la conocemos. Entonces vale la pena si tú en tu casa, y es alguna recomendación que hago, porque sí aliento a la gente a que consuma estas plantas para apropiarse de su propia salud. Si tú escoges la canela para manejar tu hipotensión, porque es un hipertensor, te sube tantito la presión, si tú escoges la canela, solo hay que ver la dosis correcta y puedes tomarlo y entender, digamos, que si tú tomas la dosis, pues vas a tener muy pocas complicaciones porque es una especia que llevamos mucho tiempo consumiéndola y es amable. Ahora, si has consumido canela, seguro sabes que puede generar un poco de irritación estomacal. Entonces, bueno, seguramente tendrás que tomarla solo 21 días y descansar algún tiempo para no generar algún problema. Entonces, todas las drogas vegetales, al ser drogas efectivas, tienen que darse con dosificación. Uno de los maestros, digamos, de la herbolaria, del naturismo y de la medicina en general, Paracelso, un alquimista europeo de allá del siglo XIII, de 1200, 1300 más o menos, tenía por principio que todo en el universo contiene veneno. Todo en el universo contiene veneno. La única diferencia entre veneno y medicamento es la dosis. Okay. La única diferencia entre veneno y medicamento es la dosis. Entonces, tú hablas de iatrogenia y yo te hablo de la producción social de la enfermedad. Entonces, hábitos que nosotros tenemos en exceso nos pueden enfermar. Okay. ¿No? Pero también en justa medida es medicina. Entonces, algo como el azúcar en exceso en dieta, pues es altamente patógeno. El sedentarismo en exceso es altamente patógeno. El estrés en exceso es altamente patógeno. Son condiciones que si tú das digamos, de forma moderada son adecuadas para el cuerpo, pero su exceso es altamente patógeno. Estamos hablando entonces de que es importante poder hablar, poder gestionar el equilibrio. Entonces, en la medicina tradicional, en la mexicana, y me atrevería a decir que en general en la china y en la hindú, la salud es equilibrio. Creo que es un principio propio de la medicina moderna al entender este equilibrio como una cuestión biológica. La homeostasis del cuerpo, todas las funciones del cuerpo, la bioquímica, la química orgánica, todo está funcionando bien. En la medicina tradicional se agregaría el estado del ser, lo que denominamos espíritu o psique. Es decir, cómo está tu estado de ánimo, tu espíritu y cómo está tu cuerpo. Si tú tienes armonía en ambos aspectos, vas a ser una persona saludable. Si no, no. Que estamos hablando de estos, no sé si el término sea cuerpos, ¿no? Pero es el cuerpo que sería físico, emocional. A ver. Así es. Es un poco raro el término. Creo que es correcto como lo mencionas, Adriana.
El aparato psíquico, que es como Occidente, la medicina hegemónica se ha acercado al espíritu, digamos. Nosotros como gente de las sociedades urbano-occidentales pensamos que el espíritu es propiedad de la psicología o de la religión, ¿no? El espíritu, entendiendo como tu mundo subjetivo, podríamos entenderlo como diferentes cuerpos. Poniéndolo en español, podríamos decir que está tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo libidinal, además de tu cuerpo psíquico. Son diferentes partes, digamos, por ponerle una gráfica, de tus dimensiones psíquicas, ¿no? Entonces 2 y 2 son 4, lo que siento por mis hijos y, digamos, mi voluntad de actuar, de desear o de perseguir algo. Okay. Simbólicamente, que no es tan distinto a lo que hacen los hindús con los chakras. Okay. Colocar simbólicamente un cúmulo de energía. Entonces los occidentales tampoco lo hacemos tan distinto, solo que no lo entendemos en una relación de salud. Tengo un aparato mental, tengo un aparato emocional, tengo un aparato libidinal, que simbólicamente decimos mente, corazón, sexo, genitales, okay. Y ahí está esa energía. Y si esas energías, esos 3 cuerpos junto con el cuerpo físico están en armonía, funciona muy bien. Tu salud va a estar en equilibrio. Esto es una traducción de lo que hacían los antiguos mexicanos, que los antropólogos han dado en llamar los cuerpos anímicos. Los antiguos mexicanos, además de atender el cuerpo, atendían el alma, entendiendo el alma como un conglomerado de energías que habitan al cuerpo, ¿no? Decimos en español mente, emoción, voluntad. En náhuatl era diferente. Tonalite y Olijillo tienen otras advocaciones, otras referencias, pero es algo parecido, no tan distinto otra vez a lo hindú, pero con su especificidad acá. Entonces hay que curar el alma, hay que atender al alma al mismo tiempo que el cuerpo. Es algo integral. Es algo integral y también es algo de responsabilidad. Empezamos por ahí, Adriana, de responsabilidad del paciente. La salud no es una mercancía y la salud no puede comprarse. La salud son hábitos. Yo soy un convencido, Adriana, de que todos los terapeutas lo único que hacemos es quitar síntomas, quitar achaques. La salud se conserva por hábitos. Aún sea una cirugía, un trasplante de riñón, si tú mantienes malos hábitos, como beber, pues no sirvió de nada. Entonces, nosotros tratamos de inculcar hábitos positivos. Entonces, si queremos otra vez combatir esa síndrome metabólico, esa resistencia a la insulina, esa diabetes con medios naturales, es generándote hábitos. Pasa, por supuesto, por la herbolaria, pero también por tu dieta y también por tu ejercicio. Porque si no lo hacemos de manera integral, no funciona. Sabemos que una de las mejores formas de combatir el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, es caminar 20 minutos después de cada comida. Caminar 20 minutos después de cada comida, mejor que cualquier medicamento de patente. Caminar 20 minutos después de cada comida. Entonces, si eso le agregamos algún buen hipoglucémico, si eso le agregamos gestión de estrés, una buena dieta, claro que controlamos tu diabetes, pero es una cuestión de responsabilidad que vamos, digamos, conduciendo al paciente más que un producto que puedas comprarme o que cualquier farmacéutica pueda venderte, sino los hábitos que podamos construirte. Yo creo que como terapeuta mi trabajo es acompañarte en ese proceso de toma de conciencia y de formación de hábitos. Sí voy a darte medicamentos, sí voy a darte alguna forma de intervención, pero mi proceso es más acompañarte en tu proceso de construcción de hábitos saludables. Es un poco la lógica de la medicina tradicional. Solo vas a acudir a mí cuando pues algo se desequilibró mucho, realmente tienes síntomas. Ya sabes cómo prevenir la gripa, ya sabes cómo combatirla, entonces solo acudes a mí cuando realmente te dio mucha gripa y hay algo realmente anormal, pero tienes los hábitos necesarios y el conocimiento necesario para no hacerlo. Increíble, porque todo esto me lleva a pensar que esta parte de mantener buenos hábitos y todo esto que nos compartes es también mantenernos en conciencia, ¿no? O sea, no, porque llámese medicina tradicional, china, hindú, mexicana, alópata, la culpa no es del médico que no me quita el dolor, ¿no? Es mi responsabilidad poder observar cada acción, cada decisión que tomo que esté a favor de mi salud. No es responsabilidad del de enfrente que me quite el dolor, ¿no? O que me devuelva esta salud. Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Es decir, efectivamente, es equívoco pensar que el doctor es un instaurador de salud. O sea, yo voy con el doctor y por obra y gracia del intercambio monetario, yo voy a estar saludable. O sea, por supuesto no funciona así. Sin embargo, es decir, lo importante es
seguir un procedimiento, cualquier tipo de procedimiento, pero una terapéutica, yo creo que si lo llevas, si el diagnóstico es correcto y el procedimiento es correcto, bueno, va a ser correctivo y vas a cumplir el objetivo, que es curar una enfermedad. Pero sí también vale la pena hacer énfasis, decía hace un momento, que hay que el aparato social también funciona para producir enfermedad. El aparato social, por ejemplo, la dieta urbano-industrial, que está diseñada para que todos podamos trabajar en horarios de 10, 12 horas diarias. La dieta urbano-industrial, la dieta ultraprocesada, la dieta del Oxxo es altamente tóxica, pero es fácilmente disponible. Tiene mucho sabor, tiene muchas calorías, pero es tóxica. Y el aparato no solo te la pone disponible, el aparato social, sino también te hace mucha promoción para que la consumas. Por supuesto, el discurso es, digamos, agregar valor a las mercancías, cadenas productivas, ¿no? El trabajo de la gente. Sí, yo no quiero que ninguna de estas compañías desaparezca, yo quiero que estas compañías hagan alimentos saludables. Porque eso es producción social de la enfermedad. Lo mismo, digamos, ahorita que se da la discusión de las 40 horas, bueno, efectivamente, cuando la gente está muy estresada por cuestiones laborales y poco descanso, se va a enfermar y va a ser poco productiva y le cuesta al Estado. Pero si nosotros le damos más descanso, pues va a estar más feliz, va a ser más productiva, se enferma menos, le restamos una carga también al Estado. Nuestra sociedad y nuestro aparato social, todos, no solo hablo de nuestra sociedad, eso tiende a suceder en todos lados, pero la sociedad en la que nosotros nos toca vivir también produce enfermedad. Nuestro aparato social produce enfermedad, ¿no? Nuestros vehículos de transporte producen un montón de lesiones y de muerte, ¿no? Es la producción social de la enfermedad. ¿En aras de qué? Pues de un modelo cultural que tenemos muy presente, ¿no? De consumo, de vivir la vida. Y entonces ahí nos lleva justo a lo que mencionas, Adrián, la capacidad de decidir. Bueno, ¿qué sí acepto de lo que me ofrecen y me ponen fácil y qué no acepto? ¿No? De esto que me ofrecen. Entonces, ¿debería tomarme el refresquito? O no. Entonces, si ya tienes suficiente información, lo más probable es que sea no. Y si tienes todavía más información, entre el agua embotellada y el agua que no es embotellada, pues también ya vas a decir, bueno, con información dices, bueno, necesito agua mineralizada. Y también ya vas a hasta mal mirar el PET, ya con información, sí, claro. Dices, bueno, es altamente contaminante. Y creo que tenemos una edad semejante, Adriana. A nosotros nos tocó el tránsito, digamos, del retornable al desechable. Sí. Somos la generación que contaminó todas las playas del mundo en una sola generación. Nosotros somos esa generación, porque nosotros aceptamos los desechables y los aceptamos y después nos dicen que hay que reciclar y demás. Bueno, no solo somos nosotros, sino también las grandes transnacionales. Bueno, hay una producción social de la enfermedad, hay hábitos, hay que tomar conciencia, justamente, y como para mí y para el colectivo, eso es una de las dimensiones de la medicina tradicional mexicana. La salud también es una dimensión colectiva, no es una dimensión individual. Yo no puedo estar saludable en un ambiente intoxicado, en términos sociales o en términos ecológicos. Mi salud depende de estar en un ambiente armonioso en términos sociales y en términos ecológicos. En un ambiente laboral pesado no puedes vivir saludable, por mucho que te guste tu trabajo. 10 años en un ambiente laboral pesado, por mucho que ames tu trabajo, te enferma. 10 años en un ambiente laboral tóxico por químicos, te enferma, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer ese discernimiento, tener esa conciencia y entender que la salud es una cuestión de responsabilidad personal, colectiva, y que hay un juego entre yo como individuo y las instituciones sociales que me conducen, no siempre con claridad, no siempre en busca de mi salud, pero que en ese juego puedo agarrar lo que es útil y desechar lo que es inútil, por lo menos en términos de salud, que es lo que estamos hablando. Excelente, todo un tema, la verdad es que ya tengo mucha información aquí. Me gustaría que me dijeras qué tipo de padecimientos o desequilibrios, para qué tipo de padecimientos nos puede ayudar la medicina tradicional mexicana. Vale la pena aquí hablar, Adrián, entonces, digamos, de lo que es la medicina tradicional mexicana en términos amplios. Si tú te acercas a un pueblito a buscar medicina tradicional mexicana, tú vas a encontrar una de 4 o al menos 4 formas visibles de la medicina tradicional. Solo salte de un núcleo urbano y vas a encontrar una herbolaria muy marcada. Tú puedes ver que casi
pues cada campesino, cada gente que vive en una comunidad, así poquito a poquito te conoce 50 plantas, poquito, Wow. poquito, ¿no? Estoy seguro que le preguntas a tu abuelita que viene del ámbito rural, casi todas las abuelas somos en México somos tercera, cuarta generación urbana. Entonces esos abuelos, pues por eso saben mucho de plantas, eran campesinos, ¿no? Entonces vas a encontrar una herbolaria, que es una materia médica para curar síntomas, vas a encontrar una fisioterapia, sobadores, masajistas, hueseros, gente que por necesidad, porque no había una clínica de salud, aprende a dar fisioterapia. Mucho del trabajo de las parteras es una fisioterapia, es acomodar, palpar, desarrollar el tacto para conocer el producto. Vas a encontrar también un buen alimento, no le decimos nutrición porque ellos no lo nombran así, pero sí una capacidad de curar enfermedad prevenida a través de alimentos correctos. Desde, no sé, bebidas fermentadas para problemas gastrointestinales, animales exóticos para ciertas enfermedades, comete, no sé, tlacuache para cierta infección. Y entonces hay una herbolaria, una fisioterapia, un buen alimento, y vamos a encontrar una ritualidad que la antropología llama una medicina simbólica. Es decir, siempre, además de estas prácticas, vas a encontrar un consuelo espiritual, una guía espiritual. Popularmente le dicen limpias y demás este tipo de prácticas, pero se expresan de muchas formas. Entonces, yo creo que es una psicoterapia. Entonces, ¿a quién le sirve? Pues depende de qué estés necesitando. Creo que hay alternativas. ¿Necesitas fisioterapia? Hay alguna gente que se dedica a esto. Algún tipo de masaje, algún tipo de disfunción de movimiento. ¿Necesitas herbolaria? Que es lo más popular, lo puedes encontrar. ¿Necesitas algún tipo de asistencia psicoterapéutica? También lo hay, ¿no? Común es hacerlo con plantas. En los pueblos dicen susto, espanto, okay, ¿no? Pero son hoy le diríamos estrés, u otros términos clínicos. Ansiedad. ¿No? Ansiedad, exactamente, ¿no? Entonces lo tratamos con estas plantas. Entonces, y además hay una ritualidad asociada, no solo es darte el té, sino una ritualidad asociada, que parte de tu cuerpo espiritual se dislocó, poniéndolo en términos de español. O sea, mi mente, mi emoción o mi voluntad se quedó allá, en el trauma, en el suceso, en el hecho que me afectó. Y aunque yo estoy aquí, ya pasaron meses, una parte de mi cuerpo subjetivo se quedó allá. Entonces hay una ritualidad, una herbolaria, una dieta, una fisioterapia asociada a la medicina tradicional. Lo que sí es difícil, digamos, es encontrar a alguien que haga todo. Normalmente son prácticas pero también hay otras prácticas en la medicina tradicional que son consideradas mágicas o que no son consideradas del ámbito, digamos, de la terapéutica, como el mal de amores, ¿no? Que es muy común en la medicina tradicional. Alguien está sufriendo de desamor, como la envidia, ¿no? Como abiertamente, pues no sé, yo creo que me están haciendo brujería, me está yendo muy mal. ¿Sí me explico? Ya eso se acude también a la medicina tradicional. Desde mi punto de vista, otra vez son formas de psicoterapia y son formas rituales de sanar el alma. Y es absolutamente discutible que opera ahí, que está ahí, pero son formas a las que acude. ¿Hay maneras de curarse? Sí, claro que sí, la medicina tradicional ofrece alternativas. Ahora voy a reiterar, no creas que, entonces voy con el médico tradicional que hace limpias y eso me quita la diabetes, me quita lo gordo y me quita la mala vibra. No, ¿qué crees que no? A la mejor, si lo hace muy bien te quita la mala vibra. Pero ya la diabetes y lo gordo, pues ocupa otras cosas, otras ramas de la medicina tradicional. ¿Cómo ves? No, bueno, qué interesante, porque creo que a lo largo del tiempo se ha ido, no sé cuál sea el término, pero hemos dejado, porque no creo que la palabra sea dejar de creer, porque no creo que se trate de una creencia, ¿no? Al final es una realidad, pero se ha ido haciendo a un lado, para dar paso únicamente a toda esta parte industrializada, ¿no? De medicamentos, de toda la industria farmacéutica, etcétera. Pero me sorprende porque, como bien dices, ya somos generaciones más urbanas, no tenía ni idea. Incluso, ahorita mencionas el mal de amores, pues me habría dado risa, ¿no? Porque así ahora diríamos, estas nuevas generaciones está loco, ¿no? O sea, ya, que le dé vuelta, pero pues al final existe. Al final es esta fragmentación, como tú decías, ¿no? Pues de algo que no está bien, ¿no? Y que se manifiesta. Subjetivo. Exactamente. Hay una frase que me gusta que dice, el cuerpo no se enferma, el cuerpo informa.
Y muchas veces lo que buscamos, vuelvo a lo mismo y esto que comentabas, ¿no? De esta parte social en la que estamos inmersos, la cultura de la inmediatez, decía hace poco una persona, es como, por ejemplo, vas manejando y se prende el foquito del aceite en tu auto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, no que solemos hacer, pero es como si una persona, esto hacemos con la salud, ¿no? Una persona agarra y le pone un sticker ahí para no estar viendo el foquito del aceite y sigues manejando. No se resolvió el problema. El problema estaba en que tenías que ponerle aceite y eso es lo que pasa con los temas, con las enfermedades, con la salud, ¿no? Ay, me está doliendo, ¿no? Es que me duele acá. Ah, sí, te está doliendo el riñón, tómate, no sé, tal medicamento para que quite el dolor del riñón. O sea, únicamente estás poniendo el sticker, ya no hay dolor de riñón, más el riñón está dañado por alguna razón que no sabemos. O sí sabemos, pero no asumimos, es el refresco. Ahí está. Ya sé que es la bebida dulce porque el agua, qué flojera, o sea, ay, a mi agua simple. Sí. Agua simple. Entonces, tengo el hábito de tomar café, el mal café, ni siquiera un buen café. El buen café que se produce en México, el buen café de Chiapas, el buen café de Veracruz. No, me tomo un café de una marca transnacional, rápido, en una tienda de cadena, ¿no? Otra vez, con un montón de conservadores. Entonces, tengo malos hábitos, ¿no? Y el agua no quiero, y entonces tengo problema de los riñones, y efectivamente lo voy dejando, lo voy postergando, y algo que podría remediarse relativamente simple con mejorar el hábito, se vuelve una enfermedad. Ahora, regresamos, ahí está el juego, ¿no? Entre que yo solo me estoy tomando un café, mi capacidad de entender que eso, si me estoy tomando es café o no es café, y el aparato que me lo impone y me lo pone fácil, y me lo pone ahí y me lo pone a la mano, ¿no? Entonces hay un juego donde se produce enfermedad. Empezabas esta intervención, Adriana, cuando decías que se nos va olvidando, se nos va imponiendo una forma de pensar y de percibir el mundo. Y justo parte de mi trabajo es recordar que muchas de las respuestas están en nuestra raíz civilizatoria. Es decir, en la raíz, nosotros somos una sociedad que es el resultado, entre otras cosas, de un desarrollo civilizatorio único con 3,000 años de historia. Es decir, los mexicanos tenemos un pasado muy profundo y muy rico en saberes y en logros realizados. Hubo ciudades aquí en este país desde hace 3,000 años, en el centro, en el sur del país, Copilco, Tlaxcalco, con los mayas, con los olmecas, y una continuidad que fue interrumpida hasta la llegada de los europeos. Pero en esa continuidad se impuso, en esa invasión se impuso el relato civilizatorio, donde se dividió el mundo entre bárbaros y civilizados, que fue falso, solo fue el relato de los vencedores. Las grandes atributos, digamos, insisto, estamos hablando aquí de medicina, que tenían estas civilizaciones que aún son testimonio los propios escritos de los españoles. La medicina mexicana era mucho más avanzada que la medicina europea, mucho más avanzada. Teníamos, por lo menos, si comparamos lo que se tardaron en encontrar en el antibiótico, la anestesia, teníamos por lo menos 400 años de adelantos en términos de entender la terapéutica de forma más avanzada. Eso fue quemado, fue destruido. La medicina tradicional no pudo ser eliminada porque fue inferiorizada de forma efectiva. Es decir, todos los que antes eran arquitectos, gobernantes, sacerdotes, astrónomos, a todos los convertimos en inditos, ¿no? Y los mandamos a las sierras y les dimos las peores tierras y los peores lugares, y sin embargo se preservó mucho de eso, y ahí está vivo. Solo basta ir a estos lugares, a estas comunidades, y a mí me queda claro, creo que toda la gente puede atestiguarlo, si naciste mexicano, ha sido curado, tratado, atendido por alguna forma de estas terapéuticas, por un té, por una curada de empacho, por un rezo, por un susto, por una limpia. Sí. Ha sido atendido por esto, solo que le decimos remedio, curandería, en el peor de los casos brujería, superstición, ¿no? Son formas de terapéutica viva y real, que vale la pena recuperar, porque sirven. Uno quizá de sus mejores ejemplos pues es el temazcal. Es una de las formas más útiles que tiene la fisioterapia, la herbolaria, y se conjugan muchas cosas. Y tiene muchísimos beneficios, tal vez por eso está viviendo un boom actualmente el temazcal. Pero hay muchísimos beneficios en acudir a estas formas. ¿Existe algún caso a lo largo de todos estos años que llevas dedicándote a esto, algún caso que te haya marcado,
que te haya, digo, seguramente todos, pero uno en particular que tú digas, mira, yo recuerdo que llegó don Pancho con este mal y lo empezamos a tratar así y ahí está, ¿no? Desde esta medicina tradicional mexicana. Hay muchos, digamos, que muchos eventos que me permitieron entender, digamos, su efectividad. Sobre todo con la herbolaria, son muy claros, problemas de gastritis, colitis que llevan años tratándose y solo comiendo, tomando una planta en 3 días, ven la diferencia. Pero te voy a hablar algo más de la psicoterapia, quizá que es un poco más, para entenderlo más en su amplitud, Adriana. Me buscó una familia hace algunos años, 4 o 5 años, tal vez más. Me llamó el padre, me dijo, oye, me dieron tu teléfono, me dijeron que me podías ayudar. Acaban de matar a mi hijo, iba a la universidad, lo asaltaron y lo mataron. Me dijeron que tal vez podías ayudarme. Bueno, tratando de digerir lo que podía hacer por ellos, ahí es donde digo que el médico tradicional tiene otros ámbitos de intervención. Sí, por supuesto, digamos, me acerco, le doy una alternativa, pero la principal terapia era subir a la familia a una montaña. Tenían que acompañarme a subir una montaña. Fuimos al Iztaccíhuatl, fuimos a la cascada de Nahualac. Y la intención era, ellos estaban viviendo una situación inconcebible y algo que les parecía imposible. Entonces los llevo al hecho tal cual. Estaban frente a ese hecho, digamos, en términos espirituales, porque les habían arrebatado un hijo, pero los llevo a una situación inconcebible que era subir a una montaña, nunca se lo habían imaginado, y que creen inconcebible, ¿no? Bueno, y suben y bajan, ¿no? Y en el camino encuentran belleza, se resguardan, se unen, y todo el trabajo estaba orientado justo a que encontraran sus respuestas. Yo no tenía ninguna respuesta que ofrecerles, pero podía acompañarlos en su propia búsqueda de fuerza y determinación. Entonces, más que darles un tipo de psicoterapia larga de meses, fue subir una montaña. No, que avanzaron muchísimo. Básicamente porque se sabían más fuertes y poderosos de lo que nunca se habían imaginado y se sabían capaces de superar sus propios obstáculos inconcebibles. Eso le dicen chamanismo, ¿no? Ese tipo de prácticas, pero curan. Entonces, cuando empecé a hacer estas prácticas me di cuenta que eran muy útiles para el espíritu de las personas. Fíjate que tendrá unos 15 años, ya que yo creo que hicimos eso. Porque tiene como 8 que a partir de esas prácticas, por ejemplo, invito a la gente a caminar 100 kilómetros en el desierto. ¿Por qué? Para que sepan quiénes son, para que sepan quiénes son, para que se desintoxiquen de modernidad, de urbanidad, y te des cuenta que esos límites que te dicen que tienes no son ciertos. Ese tipo de prácticas para mí son psicoterapia. Hay a quien se la recomendamos cuando está enfermo, hay quien se la recomendamos para que se prepare, para no estar enfermo. Eso me gustó, desintoxicación de modernidad. Y de pronto cuando ya están en ese viaje, Demian, ocurre que haya algún tipo de resistencia. Ándale, sí, nada más me llevo mi celular, no lo voy a ver todo el tiempo y que se lo escondan o algo así. ¿Hay alguna experiencia que tengas? Todas, Adri, todas las resistencias del mundo. Mi trabajo no es prohibirle nada a nadie, mi trabajo es acompañarlos en sus procesos de desarrollo de capacidades, sea en el ámbito, digamos, en un ámbito de la clínica, donde, bueno, te enseño a comer, te doy herbolaria, te enseño sobre tu metabolismo, y frente a la naturaleza, pues claro que se van quejando, claro que es difícil, pero la vida no es fácil y la vida tiene, digamos, muchas adversidades, pero nosotros, creo, Adri, eso es uno de los fundamentos de estas prácticas. Uno es realmente frente a la adversidad, uno no es frente al confort. En el confort todos somos plenos, en el confort todos somos capaces y buenos. Quien yo soy realmente emerge frente a la adversidad. Los antiguos mexicanos en su última etapa de desarrollo, los nahuas, tenían la guerra como una forma de conocimiento, no la guerra como sometimiento del otro, la guerra con uno mismo, la guerra del conocimiento, la guerra de la disciplina, la guerra de levantarte temprano, la guerra de ser algo que me da miedo, ¿no? Entonces, hacerte la guerra como una forma de autodominio, una forma de autogobierno, salir de la placidez y dejar de pensar que el confort es una recompensa.
El confort es un estado que solo te permite tomar fuerzas para recordar que en la vida uno siempre va, uno nunca llega. En la vida uno siempre va. No hay hay aspiraciones a las cuales ir ganando, pero no hay ningún lugar al cual llegar. El viaje es lo que tenemos que hacer. Y pensar que pues ya llegué, ya estoy cómodo, es empezar a morirse y es empezar a enfermarse. Entonces estoy cómodo, ya no quiero hacer nada. ¿Qué crees? Porque no haces nada te vas a enfermar. Tienes que seguirte moviendo. Entonces, eso lo enseña la prehispanidad, eso lo enseña, son pautas, digamos, de la cosmovisión, de la interpretación del mundo que tenían los antiguos mexicanos e insistir que hay una medicina y parte de esa medicina pasa, decías bien Adriana, por la toma de conciencia y eso implica desconfigurar algunas cosas que nos han dicho que son deseables, que la sociedad nos ha inculcado como deseables, que nos ha dicho que es lo que tenemos que perseguir toda la vida. Y una de las mejores formas de desintoxicarse de eso es recordar tu raíz. Recordar tu raíz. Yo, como mucha gente, Adriana, probablemente todos los que buscan este camino, busqué en el budismo, busqué en el taoísmo, busqué en la cábala, busqué en muchos lados otras formas. Y fue hasta que encontré, digamos, las prácticas propias de la mexicanidad que dije, es que aquí es, claro que aquí es. Estas son las formas que estaba buscando y es el camino alternativo que yo estaba buscando, vivo, resistente y resiliente a través de millones de actores que lo siguen ejecutando. A mí me toca, gracias al destino, digamos, pues, y a la educación académica, pues, llevárselo a los mestizos, a gente como tú y como yo. Pero esto, insisto, es una práctica viva y es una opción real. Las parteras siguen ahí, los maracames siguen ahí, los ishmen siguen ahí, los médicos tradicionales de los pueblos originarios siguen ahí, pese a todo y pese a la creencia de todo, y su efectividad terapéutica sigue estando presente. A nosotros, como mexicanos hombres y mujeres modernos, nos toca, creo yo, recuperar, recordar que la alternativa está ahí, que no necesitamos buscar muchas más alternativas porque ahí están vivas y son reales. La cuestión es acercarse y decolonizar el relato, decolonizar el espíritu, dejar, bendito sea lo que somos, la lengua, la historia que tocamos, pero es hora de reivindicar al indio que somos. El español y el mestizo llevan mucho tiempo gobernando nuestro espíritu y nuestro intelecto y nuestro país. Vale la pena recuperar al indio. Vamos a ver qué hace, ¿no? Ahora con nuestra salud y con nuestro país y con todo lo que pueda hacer con las alternativas. El indio que hay en mí, el indio que hay en ti. No me gusta la palabra indio, pero es un genérico para que pues, quede claro cómo es. Interesantísimo. Oye, ¿cómo has adquirido tú todo este conocimiento? Creo, tengo 3 formaciones, Adriana, digamos. Una fue la que me dieron en casa, me viene esto de tradición, es decir, a mí sí me heredan una vocación espiritual, una vocación quizá terapéutica, yo crecí en casa, sí. Entonces me dan como esa venita, ¿no? Yo crecí con eso muy marcado. Tengo una educación institucional académica, yo vengo de las ciencias sociales, soy sociólogo, tengo una maestría en desarrollo rural, pero me he dedicado a investigar la medicina tradicional. En ese caminito sobre todo me formé, digamos, en términos de justicia social y en términos de capacidad investigativa. Y mi camino, como ya era de terapeuta desde joven, y mi formación académica me lleva a los pueblos originarios y ahí empiezo a desarrollar lo que yo estaba buscando, una terapéutica alternativa. Por supuesto, tomé algunos estudios en algunas universidades, cursos, tengo algunas certificaciones en fisioterapia, en herbolaria y demás, sigo estudiando. Pero la tercera formación, la específica, es mi contacto con los pueblos originarios. Igual eso se lo debo a mi paso por la academia, orgullosamente formada en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me llevan mucho a comunidades y sigo yendo mucho a comunidades, entonces por lo menos una vez al mes yo salgo a alguna comunidad, a algún espacio rural, algún espacio campesino, a interactuar con estas personas, a aprender, a llevar, a traer, a hacer un intercambio, busco siempre equilibrado de conocimiento. Y a la gente que a mí se acerca, también los acerco a estas personas. Hay cosas que yo no sé hacer y no voy a hacer, pero conozco a quien sí sabe hacerlo. Entonces sigo yendo mucho a visitar pueblos originarios, campesinos y rurales,
para aprender de sus prácticas. Excelente. ¿Cualquier persona puede aprender sobre esto? Cualquier persona puede aprender sobre esto. Estamos en un boom. Con la pandemia se abrió el boom, digamos, de las medicinas alternativas. Específicamente conmigo, yo me dedico a enseñar desde hace algunos años y certificar estas materias, medicina tradicional mexicana y otras. Cualquier persona que se ocupa esté a disposición. Si tú quieres aprender realmente, yo creo que se ocupan dos cosas que tú vas a averiguar si tienes o no en el camino. Vocación de servicio. Si tú quieres, creo que sirve para todo, pero en la terapia es indispensable tener vocación de servicio. Y yo lo que te doy es capacidad de servicio. La vocación quizá no te la pueda instalar, la tienes o no la tienes. Hay a gente que le enseño fisioterapia, masaje y, ay no, yo no le voy a agarrar los pies. Olvídate, tú no sirves para esto, no tienes, o sea, si te da feito, pues no sirve. Hay gente que sí, está ahí, tiene mucho interés y va a estar ahí muy interesado solo con sus manitas hasta que quite algún dolor. Entonces yo le puedo instalar a la gente capacidades de servicio. En sociología, cuando intervenimos en comunidades decimos que hacemos instalación de capacidades. Entonces parte de mi trabajo es instalarle capacidades a la gente. Ya su vocación, eso ya es. Entonces yo ocupo vocación y la capacidad yo se las doy. Cualquier persona puede, sí, prefiero. Estoy muy orgulloso de enseñarle a adultos, gente que se acerca, digamos, por pura voluntad y que no los mandan. Entonces, es gente que tiene un gran perfil porque está buscando su propia salud y justo eso, de llevar servicio a su familia, a los suyos a través de formas naturales. Entonces, cualquier persona puede hacerlo. Hay 1000 lugares donde puedes encontrar estas prácticas. Aquí les vamos a dejar mi número. Claro, justamente eso te quería comentar. Tú actualmente estás ofreciendo un diplomado en medicina tradicional mexicana. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esto y qué es lo que van a ver las personas, qué es lo que van a aprender? A lo mejor alguien dice, a ver, como que esto me está llamando la atención, esto me jala, pero no sé exactamente qué es lo que voy a obtener de ahí. Creo que sí, gracias, Adriana. Bueno, yo ofrezco un diploma de medicina tradicional mexicana, tiene valor curricular, valor oficial, tengo instancias de gobierno que me certifican y me avalan, tiene 1 año de duración, clases un día a la semana, agregamos una clase virtual una noche a la semana y lo dividimos en 5 grandes módulos. Lo primero que enseñamos es epistemología médico tradicional, cómo piensa el médico tradicional. La idea es entender que si tú tienes la lógica del médico homeópata, alópata, es decir, qué enfermedad tienes, qué planta te doy y combato esos síntomas, el médico tradicional no piensa así, estamos narrando una lógica distinta. Entonces, partimos de sus bases epistemológicas. Hay una teoría y un método que estamos tratando de rescatar, reivindicar y estructurar. Entonces, primero epistemología médico tradicional, luego tenemos un módulo de herbolaria, donde sobre todo hacemos mucho producto, no me gusta la palabra, pero justo hacemos producto herbolario, cápsulas, jarabes, tés, porque es lo que la gente espera, eso es lo que la gente está acostumbrada, le hacemos un producto terapéutico. Para que se lo tomen, ya lo ven como cápsula, es familiar, creen que es medicina, entonces es mucho más adecuado. Les da más confianza. Así es, ¿no? Okay. Tenemos un módulo de buen alimento, donde enseñamos fundamentos de la nutrición también desde los principios de la civilización anahuaca. Tenemos un módulo de fisioterapia, y tenemos un módulo de ritualidad. Es decir, la parte ritual. Es una introducción, todos los diplomados son una introducción o una actualización del conocimiento. Si no conoces nada, es una introducción al conocimiento. Si ya conoces, es una actualización. El conocimiento es infinito. Mi intención en este diplomado es enseñarles que la medicina tradicional tiene muchas formas. La gente tiende a pensar que solo es la herbolaria. Y hay muchas formas en la medicina tradicional que no son herbolaria y que son igualmente útiles. ¿Qué aprenden? Pues aprenden a hacer producto, aprenden a preservar su salud, aprenden a preservar la salud de algunas personas y a mí me interesa mucho también ayudarle a la gente a que se genere un ingreso. Si uno no mejora las condiciones materiales de la gente, uno no mejora su vida y su salud. Entonces, pues les enseño a hacer mucho producto y si te gusta, pues es un ingreso económico estable, es producto de calidad, digamos, si lo sabes hacer bien, y es producto útil, muy útil. Entonces, eso es lo que les enseño en 5 módulos, hacer productos herbolarios, hacer fisioterapia, hacer ritualidad,
y entender cómo piensa el médico tradicional. Al mismo tiempo, si les es posible, los invito a todos mis estudiantes a que me acompañen a estos espacios que yo conozco para que interactúen con estas personas, con parteras, con rezanderas, con ishmen, maracames, para que si pueden establezcan lazos y sigan alentando pues más difusión de estas formas, Adri. Oye, ¿qué transformación has visto en las personas que han tomado tu diplomado? Porque ya llevarás no sé cuántas generaciones. Pues llevo 5 años, Adri, me siento orgulloso, me siento bien porque mucha gente que ha estudiado conmigo es gente que se dedica a esto, es gente que lo ha incorporado a su vida, a su familia, como una práctica de salud, y también, digamos, he logrado encauzar a gente, digamos, en un camino de adueñarse de su propio espíritu y de colonizar las viejas formas o las formas dominantes. Es decir, creo que hay dos beneficios de la gente que ha estudiado conmigo. Por uno, su capacidad de ser más saludable para sí mismo y su familia y los suyos, o si atienden a quien atienden, pero también ser un poquito más libres en su espíritu, ser un poquito más estables, un poquito más fuertes. Porque como yo, y creo que toda la gente que se acerca a estas prácticas, es en nuestra raíz donde encontramos muchas respuestas que no habíamos encontrado, que no habíamos entendido, sino es en las prácticas propias de acá que por fin encontramos esas respuestas, esa toma de conciencia, ese entendimiento que no estaba, que no tiene el cristianismo, que no tiene la ciencia, que no tiene la democracia, que no tiene Occidente, ¿no? Que no tiene la cosmovisión occidental. Entonces es en esas otras prácticas donde uno termina de sanar el alma en medida de lo posible y liberarlo, ¿no? Entonces, salud psíquica y salud física es lo que puede encontrar principalmente la gente que estudia conmigo. Oye, me voy a meter a un tema tal vez medio aguas turbulentas, pero ahorita acabas de mencionar el cristianismo. Y me atrevo a pensar para todas aquellas personas, por ejemplo, dices, ¿no? Les das la cápsula y ya, esto sí es conocido, esta sí me la tomo, ¿no? A lo mejor si se lo das en otra presentación, generaría duda. Pero puede generar, pienso, no sé, tú eres el experto y las personas que han llegado contigo, de pronto un poco de duda, híjole, no, voy a usar esta expresión, ¿no? Diría mi abuelito, híjole, ¿esto no serán cosas del demonio? ¿No? O sea, no, es que un temazcal, hace poco estaba viendo un reel, no sé, que decía que los temazcales y que todo esto te aleja de ser un buen cristiano, esto no es de Dios, ¿no? Valga la expresión. Que digan, no, es que bien dice, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. No, yo mejor me quedo con mis ibuprofenos, mis paracetamoles y todas esas cosas. No, qué miedo, mira las hierbas. O sea, me gustaría que en estas dos vertientes que nos platicaras sobre esta parte de no sé si el término sea desde la religiosidad y esta parte desde la confianza a la industria farmacológica que de pronto tenemos, ¿no? Sí, das en el clavo, Adri. Justamente, eso justo es la conformación de nuestra cosmovisión. Cosmovisión es un término que utiliza mucho la antropología para definir cómo un pueblo entiende el universo. Nosotros como occidentales tenemos una creencia, pero tenemos el error de pensar que todas nuestras creencias son conocimiento. No, muchas de nuestras creencias son eso, creencias, no son conocimiento. En términos sectarios, en términos de las religiones, se dice entonces, mi religión es conocimiento, tu religión es cosmovisión, tu religión es una interpretación de la vida, no es verdad, es una interpretación. Con esta dificultad que tiene, un ejemplo laico, es el tiempo. Yo siempre insisto en las cuentas del tiempo. Nosotros estamos en marzo, enero, febrero, marzo, veintitantos de marzo del 2026, porque vamos en el calendario cristiano, pero los chinos van en el 2700 y tanto, en su calendario parte a partir de Lao Tse. Los musulmanes en el 1700 están contando a partir de Mahoma, su calendario es lunar. Y no es que ellos estén tontos, es que tienen una percepción y cuentan por una razón distinta el tiempo.
Su calendario no es ni peor ni mejor que el nuestro. Entre paréntesis, el calendario de Anagua era el más preciso de todas las civilizaciones y lo sigue siendo. Se sigue llevando, aunque nosotros no lo contamos así. Entonces, se instala una cosmovisión, se instala una interpretación de la vida, y en esa instalación de la vida se instalan también sagrados sociales, que sí puede discutirse y que no puede discutirse. Afortunadamente, Adriana, nosotros estamos viviendo un tiempo donde todos los sagrados sociales están cayendo. Te das cuenta que ni eran sagrados ni eran verdad. Entonces, frente a cuestiones tan delicadas y tan incomprobables y tan demostrables como Dios, lo único que nos queda entender es que nuestras creencias pueden ser mejoradas o superadas por otras creencias. Por ejemplo, yo hago mucho el énfasis, Adriana, en mis estudiantes en aprender a hacer la distinción entre cosmovisión y epistemología. ¿Qué de lo que te cuento es una creencia? Muy bonita si tú quieres, pero pura creencia. ¿Y qué de lo que te cuento es conocimiento cierto, verificable, transmitible y demostrable? Cuando hablamos de Dios estamos en el terreno absoluto de la creencia. Nadie puede demostrarlo. Y sin embargo, a lo mejor puedo darte una creencia más útil. Entonces dicen la teología del libro, la teología judio-cristiana, que Dios es un patriarca, un hombre barbado, viejito, barbón. Dice la cosmovisión de la náhuatl que la deidad tiene 1000 nombres, es Ipalnemowani, dador de la vida, Tloquenahuaque, señor del ser, que junto está todo y es todo. Miguel León Portillo, un académico en el siglo XX, le dio por llamarlo Ometeot, la dualidad, es decir, el que es hombre y mujer, el que existe y no existe, el que es materia y energía. Entonces, ¿qué creencia es más útil? ¿Que Dios es un viejito de barba o que Dios es una fuerza dual? Vida, muerte, materia y energía, que existe y no existe. Entonces, nada puedo demostrártelo, pero puedo darte una creencia más útil, más acorde a los tiempos. Entonces, cuando nos acercamos a la religiosidad, yo no enseño religiosidad, yo enseño desarrollo espiritual. Desarrollo de tu mente, desarrollo de tus emociones, desarrollo de tu voluntad. Si tú encuentras a la divinidad, algo trascendente en el proceso, está muy bien, yo lo encontré, pero yo no invito a la gente a que encuentre a Dios en estos procesos. Mi promesa es, digamos, humilde, su salud. Ahora, sí invito a la gente a que se quite las máscaras de lo cotidiano y de lo ordinario, que pruebe otras formas para que se descubra nuevo. Y solo a partir de que tú te quitas viejas formas puedes dejar cabida a lo nuevo. Voy a poner, solo por continuar la polémica como lo pones, Adri, entonces, y no porque sea equiparable, solo por ponerlo. Entonces, si tú no puedes dejar ir, no sé, a misa los domingos a las 10 y siempre te invitan a temazcales, ahora pues nunca vas a conocer el temazcal. Ve un día a temazcal y ya me dices si era o no lo que te contaron, ¿no? Lo más probable es que vas a encontrar que no, que la imposición doctrinaria que se hizo sobre lo que es bueno y malo, es deseable sobre la vida, es una creencia. Entonces, como dice la religión del libro, el mundo fue hecho para administración y beneplácito de los seres humanos, o como dicen los anahuacas, los seres humanos somos parte del mundo, no nos pertenece. Bueno, ¿qué creencia es más útil? ¿No? Entonces, y se ha hecho sagrada y dominante una y no la otra. Y vemos los resultados, digamos, de esa creencia sagrada. Entonces yo puedo minar un cerro entero, yo puedo destruir una selva entera, yo puedo desaparecer un pueblo entero en aras del progreso, ¿no? Y decían que los mexicas hacían sacrificios. Ve lo que pasa en Medio Oriente. Y decían que los anahuacas hacían sacrificios, ¿no? En aras del progreso, en aras del dinero. Ni siquiera ya de un Dios, ni siquiera ya hay un discurso sagrado atrás de esas atrocidades. Es plenamente el dinero. Las máscaras se han caído, Adri. Entonces uno claramente puede darse cuenta que lo mucho que se nos impuso es falso. Es falso. Y muchas de las respuestas están en lo que somos, en lo que fuimos y hemos sido durante más de 3000 años, ¿no? El cristianismo otra vez no es un desprecio a la religión, es un debate a lo que propone, ¿no? Porque lo que somos es más y más grande que 500 años de una imposición dogmática. Es más y más grande, mucho más. Y a mí me toca reivindicar una forma muy práctica, que es su medicina. Su medicina, pero está su filosofía, su cuenta del tiempo, su matemática, su organización social, su política, su democracia. Muchas formas
en la raíz antigua para ordenar el mundo. Hay muchas formas. Y no se diga yo, caminos espirituales o de conocimiento que también están ahí. Es algo que no hablamos, habrá otra oportunidad. En todo esto, por supuesto, que hay un esoterismo. Ya ahorita todo lo que hablamos fue exoterismo, el conocimiento de afuera, pero mucho del desarrollo de la persona es el conocimiento de adentro, eso es el esoterismo. Wow. Entonces eso también está implícito y ojalá haya tiempo de hablarlo. No, sí, vamos a tocarlo. Mira, yo no sabía eso. Digo, vamos teniendo conceptos sin saber realmente el significado, ¿no? Eso que me dices de esoterismo, digo, a lo mejor yo lo conocía como esta inteligencia, ¿cómo se llama? Espérame. Inteligencia intrapersonal o este sentido, ¿no? Que le llaman prospección, no sé, no recuerdo ahorita el término. Para finalizar, mi querido Demian, para todas aquellas personas que sienten como el llamado, sienten esta curiosidad, vamos a llamarle llamado curiosidad de, híjole, como que sí me está atrayendo, ¿no? ¿Qué mensaje les darías para que dejen de dudar? Bueno, acérquense a todas las prácticas y a todas las formas de salud y de conocimiento. La salud no puede comprarse, la salud es una práctica, la salud son hábitos. Si alguien te vende tu salud, te está mintiendo. Vale la pena, si quieres aprender, acércate a los centros de enseñanza de educación, hay muchos. Yo te ofrezco mi espacio. Si quieres consulta, hay muchos lugares donde puedes tomar consulta igualmente. Yo te ofrezco mi espacio, yo atiendo de lunes a domingo de 8 a 8 y damos clases de jueves a domingo en horarios de 9 de la mañana y 5 de la tarde. Nos tardamos un año, es poquito tiempo, pero es lo suficiente para darle raíces a las personas para que puedan empezar sobre estos conocimientos. ¿Cómo te localizan? Me encuentran en redes sociales como Demian Arciniega, estoy en Facebook, estoy en Instagram como Arciniega Demian, creo que van a pasar aquí en Cintillo, y a través de mi WhatsApp directamente, mi número telefónico es 5517, no es cierto, 5561507482. Ahí está, para que si ustedes les llama la atención, digo, a mí la verdad es que sí me llama, sobre todo porque como soy mamá también, digo, evidentemente yo quiero lo mejor para mi familia, lo mejor para mis hijos, ¿no? Y si puedo evitarles estarles metiendo tantos químicos y tantas cosas, me queda clarísimo que no sé hacerlo diferente, pero también me queda clarísimo que quiero aprender a hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el llamado para todas aquellas personas que sientan esa cosquillita, esa curiosidad. Comuníquense con Demian. Este diplomado en medicina tradicional mexicana me parece que puede ser una excelente opción para tomar decisiones. Tomas mejores decisiones mientras más informado estás, Así ¿no? es. Demian, Así es. Muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias por el espacio. ¿Dónde? Pues en Énfasis.